Estamos de regreso, que continúe con nosotros. Te comentaba al inicio que pues en la vida hay que aprovechar el tiempo y a veces nos quejamos de que no tenemos qué hacer o a veces pensamos hasta ya sea por un compromiso, por gusto, por festejar algo, pensamos a veces qué hacer con el tiempo libre. Afortunadamente los seres humanos ahora contamos con eso que se llama tiempo libre y nos permite la recreación, pero a veces se nos cierra el mundo y andamos diario pensando en lo mismo y nuestra vida se vuelve una rutina. Por eso aquí en Palabras Mayores queremos ofrecerle a usted algunas alternativas de qué hacer con su tiempo libre para aprovecharlo y obviamente pues para que nuestra vida, nuestra calidad de vida mejore. Una de las cosas que la humanidad, que los seres humanos hemos creado, es una cultura de la alimentación, una cultura de comer. A diferencia del resto de las especies animales, nosotros ya no únicamente comemos por alimentarnos y mantenernos vivos, ahora también lo hacemos por placer, por gusto, y ya sea en nuestra casa, con lo que preparan quienes hacen la comida en la casa, la mayor parte pues, siguen siendo mujeres, con un gran toque de sabor. A veces, en algunos casos, ya se da el caso donde el hombre también cocina y lo hace bien. Pero una de las alternativas que la cultura de la alimentación nos ha dado pues, es comer precisamente en restaurantes. Queremos aquí en Palabras Mayores ofrecerle alternativas para que usted de vez en cuando se vaya por ahí a comer fuera y lo hace con frecuencia, bueno, pues que tenga alternativas y no vaya a diario a los mismos lugares. Y si está pensando por ahí en festejar o salir a comer, que tenga alternativas y alternativas de todo tipo. Te decía al principio, comer bien no implica necesariamente gastar mucho. Hoy tenemos una muy buena recomendación que quiero que vea con nosotros. Lo vamos a invitar a que conozca Casa Velarde en pleno centro histórico de Guadalajara. Acompáñenos a verlo. Hola, yo soy Carlos Antonio Pérez García, trabajo en el restaurante Casa Velarde. Trabajamos aquí en el restaurante, trabajamos en la cocina mexicana. Variamos la comida, hay veces que hacemos pollo, una pechuga cordon bleu, unas albóndigas. O sea, cada día es diferente el tipo de la comida. 1, 2, 3. Bueno, pues la verdad lo que me gusta más preparar es el mole, la verdad, porque es más un poco más laborioso en sí al hacerlo que todos los condimentos que lleva. Es lo que hace que pues, sea un platillo un poco más rico. Aquí me dan la oportunidad de hacer fusiones, de crear mis propios platillos, con ayuda, claro, del chef Carlos y de Efraín. Y desde chiquita, pues mi mamá me metía a la cocina, movía las cazuelas, pícame jitomatito, pícame la cebollita. Y ella decía que hay que dejar que salgan los olores para que se concentren los sabores. Y entonces de ahí nació el amor por la cocina. Pues ya lo vi ustedes, Casa Velarde, está ahí en pleno centro, en Pino Suárez 82, en pleno centro histórico de Guadalajara, ahí a la vuelta del Congreso del Estado, este lugar conocido en el pleno centro de Guadalajara, está entre Hidalgo e Independencia. Es un lugar extraordinario para ir a comer. Hoy precisamente estuvimos por ahí en la mañana desayunando una muy rica carne con chile porque tienen una carta de comida muy mexicana, muy al estilo muy al estilo de lo que vamos a comer en casa. Y estuvimos por ahí en la mañana desayunando muy rico, muy buen café, todo muy bien. Pero además creo que es un lugar que vale la pena porque es un lugar privilegiado por su ubicación. Está a unos pasos de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, a unos pasos del Teatro de Degollado. Tiene el Museo Regional el Museo Regional de Guadalajara prácticamente como vecino. Usted puede conocer la Cruz de Plazas caminando por ahí.
O sea, usted puede estar en pleno centro histórico, desayunando, comiendo muy bien en Casa Velarde. Le mando un saludo a Rogelio Corona, que es su propietario, porque además el lugar tiene otro punto privilegiado. Me decía al mediodía mi amigo el periodista José María Pulido, tiene la gran ventaja de que cuando uno termina de desayunar o de comer, pues simplemente se va a un lado, porque a un lado tiene como vecino Casa Velarde, nada más y nada menos que a la cantina La Fuente, que sin duda es la cantina más conocida, más famosa y más reconocida de Guadalajara. Entonces, aparte tiene esa gran virtud, no solo el centro histórico de vecinos, sino que aparte tiene a la cantina La Fuente como alternativa cuando usted termina de comer sus alimentos, o puede ser al revés, se echa unos tragos en La Fuente y luego se va a comer o a cenar a Casa Velarde. Un saludo de nueva cuenta a Rogelio Corona, su propietario, por este muy buen lugar que le dio al centro histórico de Guadalajara y a la ciudad completa. También hay una parte que hay que alimentar todo el tiempo, todos los días, es la parte cultural, la parte de mejorar lo que sabemos y no solo aprender más, sino mejorar la calidad de lo que sabemos. Y también muchas veces decimos que en Guadalajara no hay muchas alternativas culturales. Afortunadamente cada día hay más de todo tipo, tanto nuevas como antiguas. Y bueno, también queremos invitarlo a que conozca a este personaje, si no lo conoce, y si ya lo conoce, que lo recuerde. Uno de los mejores artistas que dio el siglo XIX y principios del XX esta ciudad, este estado. Nos referimos a Pantaleón Panduro. Quiero que conozca su obra e invitarlo a que vaya al museo donde están expuestas, porque realmente es un trabajo, un arte que vale la pena conocer. Ahí va, conozca a Pantaleón Panduro. Pantaleón Panduro fue el artesano que modeló el barro para hacer figuras en el siglo XIX en Tlaquepaque, y de ahí se hizo muy famoso la figuración en barro en Tlaquepaque. Digamos, ya se hacía figuración en barro en Tlaquepaque, ya se hacían monitos, pues ya se hacían nacimientos, ya se hacían tipos populares, se hacían animales, pero Pantaleón se hizo famoso por copiar exactamente los rasgos fisonómicos de los personajes que retrataba. Entonces venían a buscarlo de muchas partes. Pero si nosotros nos ponemos a revisar las crónicas de viajeros de esa época, incluso uno dice, pues hay un indio, un pan duro, dice, ¿verdad? Que es muy famoso por copiar la efigie de uno en barro. Y casi todos los viajeros lo refieren. Y bueno, pues les hizo esculturas, retratos en barro a muchos personajes de su época, como fue el presidente Porfirio Díaz, y también de muchos personajes de la historia de México. Entonces, Panduro realmente es el fundador, pues, de esta figuración en barro, en arcilla. La importancia de Panduro, de Pantaleón Panduro, radica precisamente en que es el fundador de una tradición que es la figuración de arcilla de Tlaquepaque. Justo, por ejemplo, aquí estamos viendo las escenas de campo, la charrería, que son de las escenas que se empezaron a comenzar a representar primeramente en arcilla. Esta tradición figurativa pues realmente sobrepasó las fronteras. Tenemos desde luego los tipos populares, que es lo primero que se empezó también a comercializar, digamos, a difundir el nombre de los Panduro y de la figuración de Tlaquepaque. Esto que estamos viendo aquí, la vendedora de flores, la bailadora. Y bueno, ya en el siglo XX se comenzaron a hacer las efigies
de los presidentes, de los gobernantes en turno, por los herederos de esta misma tradición. Y un aspecto muy importante también fue la figuración en miniatura de arcilla. Aquí vamos a ver cómo se van a representar escenas importantes de la historia de México, como el Grito de Dolores, que lo estamos viendo aquí, la batalla del Monte de las Cruces, que es en esta parte. Entonces, son escenas que tienen que ver con la historia de México. Y desde luego, los nacimientos en miniatura, que también recorrerían muchas partes de México y del mundo. Este es nuestro gran artista jalisciense Pantaleón Panduro. Antes de despedirme, quisiera invitarlo a que compre y lea con mucho cuidado este libro. Todos, si usted tiene poco, mucho o más o menos dinero, si usted es empleado o es empresario, chico, mediano, grande, o si quiere poner por primera vez un negocio, o si ya puso un negocio y le falló y cree que usted no sirve para esto, le recomiendo que lea este libro. Se llama Toque de Midas. Lo escribieron dos empresarios muy exitosos, Donald Trump y Robert Kiyosaki. Es un libro que vale la pena de veras leer si usted tiene problemas de dinero, que seguramente los tiene, ya sea porque no tiene o porque quiere tener más. Es un libro que vale la pena leer para poder entender cómo mejorar nuestra situación financiera, cómo mejorar nuestras habilidades empresariales. Es un libro que le recomiendo lea de veras porque le va a abrir un panorama muy diferente. Hay gente que cree que no nació para ser empresario, hay gente que empezó con un negocito y le falló y cree que ya no funciona como empresario. Quiero decirle que todos los empresarios, hasta Robert Kiyosaki y Donald Trump, han fracasado en alguna ocasión, y por eso en el mismo libro lo invitan a que siga intentando, porque ganar más dinero es un asunto también de aprender, no porque se caiga uno a la primera, uno crea que no sirve para esto. Y como todos tenemos problema de dinero, siempre, te digo, ya sea porque no tiene o porque quiere más, lo invito de veras, lea este libro, le conviene mucho porque va a aprender mucho sobre cultura financiera y sobre cómo ser empresario o un mejor empresario. Le doy las gracias por habernos acompañado esta noche en el primer programa de Palabras Mayores. Lo invito a que la próxima semana, el lunes a partir de las 10 de la noche, nos acompañe a una nueva emisión y que estemos en contacto durante toda la semana a través de las redes sociales. Soy Gilberto Pérez Castillo. Descanse. Aprovecharlo, obviamente, pues para que nuestra calidad de vida mejore. Una de las cosas que la humanidad, que los seres humanos hemos creado, es una cultura de la alimentación, una cultura de comer. A diferencia del resto de las especies animales, nosotros ya no únicamente comemos por alimentarnos y mantenernos vivos, ahora también lo hacemos por placer, por gusto, y ya sea en nuestra casa, con lo que preparan quienes hacen la comida en la casa, tenga alternativas y no vaya a diario a los mismos lugares. Y si está pensando por ahí en festejar o salir a comer, que tenga alternativas y alternativas de todo tipo. Decía al principio, comer bien no implica necesariamente gastar mucho. Hoy tenemos una muy buena recomendación que quiero que vea con nosotros. Lo vamos a invitar a que conozca Casa Velarde en pleno centro histórico de Guadalajara. Acompáñenos a verlo. Estamos de regreso, le agradezco que continúe con nosotros. Le comentaba al inicio que pues en la vida hay que aprovechar el tiempo y a veces nos quejamos de que no tenemos qué hacer o a veces pensamos hasta la mayor parte pues, siguen siendo mujeres con un gran toque de sabor, a veces en algunos casos ya se da
el caso donde el hombre también cocina y lo hace bien, pero una de las alternativas que la cultura de la alimentación nos ha dado pues, es comer precisamente en restaurantes. Queremos aquí en Palabras Mayores ofrecerle alternativas para que usted de vez en cuando se vaya por ahí a comer fuera y lo hace con frecuencia, bueno, pues que ya sea por un compromiso, por gusto, por festejar algo. Pensamos a veces qué hacer con el tiempo libre. Afortunadamente los seres humanos ahora contamos con eso que se llama tiempo libre y nos permite la recreación, pero a veces se nos cierra el mundo y andamos diario pensando en lo mismo y nuestra vida se vuelve una rutina. Por eso aquí en Palabras Mayores queremos ofrecerle a usted algunas alternativas de qué hacer con su tiempo libre.